¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Acero, donde buscamos compartir experiencias acerca de la construcción en México. Yo soy Claudio Gutiérrez. Yo soy Bárbara Treviño. El día de hoy vamos a hablar de nuestras ciudades y si realmente están listas para enfrentar los cambios climáticos que se vienen. Para eso tenemos un absoluto referente en la materia. Él es ingeniero civil, maestro en hidráulica y doctor en urbanismo, con una trayectoria de más de 37 años que conecta la profundidad de la academia con la ejecución y la función pública y la consultoría privada. Ha liderado instituciones clave como el Instituto del Agua de Nuevo León y ha estado al frente de organismos internacionales como la American Water Works Association en México. Ha sido coordinador interinstitucional en agua y drenaje de Monterrey y actualmente es director de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy viene a compartirnos su visión sobre cómo blindar nuestras ciudades ante los riesgos climáticos y asegurar una gestión sostenible del agua. Damos una calurosa bienvenida al doctor Daniel Salas Limón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días, amigo Claudio, amiga Bárbara. Pues muy contento de estar aquí en la familia de Acero, aquí en la ciudad de Monterrey. Y pues gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por asistir. Y primero que nada, nos gustaría saber, ¿cómo fue que te interesaste en el mundo de la hidrología? ¿Cómo fue que fue tu primer, o el momento en el que decidiste, voy a estudiar hidrología, voy a estudiar ingeniería civil? Cuéntanos cómo fueron tus inicios. Sí, no, muchas gracias. El inicio de mi carrera como ciudadano de Monterrey, pues me tocó enfrentar, como todo ciudadano, los embates de la sequía en 1980. Al mismo tiempo, en esa época nos tocó ver la demolición de la Macroplaza y me llamó la atención, aunque estaba en el dilema agronomía, civil, pero iba a las ingenierías, Sí. definitivamente. Y posteriormente, ya cuando ingresé a esta bella carrera, la ingeniería civil, me di cuenta que tenemos la oportunidad de poder, en este gremio, de aportar más a la sociedad. En temas hídricos, como mencioné, enfrentamos problemas de sequía, problemas de inundaciones y que a la fecha persisten. Sí. Damos por hecho que abres el grifo y sale agua y lo das por hecho todos los días, pero realmente hay mucha infraestructura detrás, ¿verdad? Mucho conocimiento. Efectivamente, es muy sencillo. La percepción de la población es nada más abrir precisamente la llave o el grifo, pero a través de ello hay todo un esquema de planeación en donde las grandes empresas como de Acero participan. Así es. Nosotros ponemos nuestro granito de arena tratando de reciclar la mayor agua posible. Pero independientemente de eso, me gustaría también preguntarte sobre tu experiencia en una obra reciente aquí en Monterrey, que es El Cuchillo 2. Creo que tú estuviste involucrado en ese proyecto de una manera más o menos directa o indirecta. Cuéntanos cómo fue ese proyecto, qué le ha aportado a la ciudad y, en tu punto de vista, si soluciona el problema de manera mayoritaria o parcial. ¿Qué más tenemos que hacer en la ciudad para evitar esa situación de nuevo? Bueno, hay un tema importante técnicamente hablando, que es la oferta contra la demanda del recurso hídrico, en este caso del agua potable, ¿no? La oferta pues está limitada por las fuentes de abastecimiento, que en este caso tenemos fuentes de abastecimiento subterráneas o fuentes de abastecimiento superficiales como las presas, y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que el crecimiento habitacional no para. Entonces eso implica que la demanda de agua potable cada vez es mayor. Y el industrial también, ¿verdad? Inclusive el industrial, todos los usuarios de la cuenca hidrológica pues requieren un recurso hídrico. De esa manera, dentro de la solución a esa problemática de oferta contra demanda, que estamos en un déficit hídrico, que para darnos cuenta, Bárbara, Claudio, del entorno climático que tenemos una precipitación media de 600 milímetros al año a lo largo de la historia. Y la situación de la evaporación que tenemos anda alrededor de los 1.200 milímetros acumulados por año. Entonces, de entrada, la precipitación
que es lo que nos aporta las fuentes de abastecimiento contra las condiciones climáticas de evaporación. Desde ahí estamos en déficit. Estamos en una condición desfavorable hidráulicamente en el noreste de México, en esta zona semidesértica, que es un gran reto, ¿no? Entonces, para ello, a lo largo de la historia se han hecho diferentes etapas en el organismo operador Agua y Drenaje de Monterrey, de llevar los programas de Monterrey 1, 2, 3, 4, Monterrey 5, Monterrey 6, el Monterrey 5. Ahí está el acueducto, el Cuchillo, el Cuchillo Monterrey en su primera etapa, un tubo en acero de 2 metros de diámetro hasta 5 metros cúbicos por segundo. Imagínense, 5,000 litros por segundo de manera constante las 24 horas del día, los 365 días del año. Dada esa demanda de agua potable y el crecimiento habitacional imparable que hay en el área metropolitana de Monterrey, nos ha obligado a tener otras alternativas de abastecimiento, que ahorita está ya culminando y operando la Presa León, pero dado ese crecimiento, pues seguimos en una condición desfavorable, y en medio de la sequía de hace un par de años, tuvimos la oportunidad de verificar las condiciones del acueducto Cuchillo 1. Nos dimos cuenta que las condiciones del ataque de corrosión, la abrasividad del suelo y las condiciones ineficientes que había en la operación, las fugas, había más de 300 fugas que nos tocó hablar con un vuelo no tripulado, que es un avión similar al dron, pero un vuelo no tripulado nos permitió detectar así en corto tiempo y diagnosticar el acueducto 1. Y de ahí se justificó que fue nuestra participación directa para realizar el acueducto Cuchillo 2. Otra obra paralela que ya estaba planeada en anteproyecto, ya tenía ciertas condiciones de avance, su proyecto ejecutivo, se actualizó y se pudo ya contar con un ducto paralelo que duplicó de la presa del Cuchillo el abastecimiento a través de esa línea, ¿no? Son 100 kilómetros de distancia aproximadamente, con un desnivel topográfico de casi 400 metros. Eso ya se imaginarán la condición energética requerida para abastecerlo. Entonces, esa fue nuestra participación ahí en el acueducto Cuchillo 2. Excelente, excelente. Oye, ingeniero, y cuando hablamos de materiales, bueno, sabemos que el agua es un elemento que complica las estructuras por elementos como los que mencionaste, que son la corrosión y, bueno, las fugas que se pueden generar. ¿Cómo ha evolucionado la selección de estos aceros de refuerzo para estas estructuras, de cómo se hacía antes y cómo se hace ahorita? Bueno, prácticamente desde el siglo XIX, la industria metálica ha tenido una participación en el contexto de las obras hidráulicas, en el contexto de los sistemas de agua potable, y empezaba con hierro forjado o hierro colado, y se realizaban algunas obras, algunos elementos, pequeños tramos de tubería, y ya después en 1900 a 1950 pues se empezó a evolucionar con obras de mayor dimensión, y fue hasta a partir de 1950 cuando ya las grandes obras hidráulicas con mayor dimensión, que precisamente más dimensión para atender más problemáticas de abastecimiento. Claro. Más gente, más inversión. Presas, acueductos, los vertedores que están arriba de la presa, que me dan la supercapacidad para poder tener más almacenamiento y enfrentar los problemas hídricos ante los nuevos escenarios climáticos, ¿no? Siempre tenemos una demanda muy grande, que tenemos que en una buena planeación, con un contexto de sostenibilidad, tratar de dar respuesta a este reto, ¿no? Del que es el abastecimiento de agua potable y agua pues para toda la sociedad. Y no solo abastecimiento, yo también creo que es muy importante. Mucha gente aquí en Monterrey, yo
no vivo aquí, pero recuerdo perfectamente cuando llueve mucho, de repente yo vengo del aeropuerto y veo el río, no porque me dicen que es un río, pero ahí no hay agua. Ahora, luego lo ves y se inunda todo, ¿no? La realidad es que también no solo es suministro, sino también saber contener esas precipitaciones sustentablemente, ¿no? Quizás con elementos que yo veo también que apostáis como los aviones, represas que se hacen. ¿Crees que en 40 años de experiencia que tú tienes o 4 décadas de trayectoria, cuál es el error de planificación, tanto a la hora de suministro como a la hora de la contención, que has visto que se repite o que tengamos que prestarle atención, no solo en Nuevo León, sino en México en general y en toda tu experiencia, y que quizás en las ciudades mexicanas deberíamos de prestar más atención a esos puntos relevantes para tanto proteger a las personas cuando vienen riadas como para que no les falte agua? Claro. Es una muy buena pregunta, dado que el punto clave ha sido la planeación. La planeación no nada más de la ejecución de una obra. Si dentro de la planeación tengo que sustentarlo con un buen balance hídrico, que en el contexto hídrico hay que resaltar que precisamente en esta situación, en esta condición geográfica que tenemos, en esta posición que estamos en territorio nacional, estamos en una zona semidesértica, como mencioné hace rato, y se caracteriza por eventos extremos. Largos periodos de sequía, cada vez Más largos, ¿no? más intensos, de mayor intensidad, Más calor, ¿no? Asociado a las diferentes zonas de calor que el urbanismo genera. Pero después de esa sequía, pues los eventos torrenciales. El otro evento extremo, así como el evento extremo bajo, que es la sequía con mucha duración, tenemos picos de lluvia, precipitaciones extremas, que esos arroyos que vemos secos se desbordan en gran medida, ¿no? Trastocando el contexto urbano de cualquier ciudad en el mundo, ¿no? Ya ves Valencia cómo le fue, que fue un contexto de planeación urbana, una planeación urbana que no se visualiza con un contexto de sostenibilidad que a lo mejor soluciona un problema muy puntual, pero no veo el efecto que voy a tener en el futuro para a nuestros descendientes, ¿no? No, pues se dice que el agua tiene memoria, ¿no? Entonces construye sobre un arroyo en que creo que fue lo que pasó ahí, 30 años que no pasa agua por ahí, el agua tiene memoria y tienes que hacer unas obras, supongo, de desviación o de contención, ¿no? Cuando tú vas a construir ahí, o de plano es mejor ni siquiera que construyamos ahí, ¿no? Buscar alternativas en otras zonas, quizás. Sí, efectivamente. Toda la condición de eventos extremos que se caracteriza en la ciudad de Monterrey no se coloca o no se ubica en el ciclo de la vida o en el radar de la construcción de una obra de ingeniería, ¿no? El tema de planeación es vital, vaya, ¿no? Y un punto muy importante que adolece en muchas partes del mundo y más en América Latina y con énfasis en México es la presión política de veces que se tiene de que, oye, me urge que lo hagas, lo que empiece mañana, y tiene una evolución para poder asegurar la calidad de la obra y realmente de una solución efectiva. A veces la decisión no es tan técnica. Y es muy cortoplacista, ¿no? Muy cortoplacista. Sí, quiero inaugurar, claro, inaugurar. Y aparte son obras que no se ven. Hoy en día, bueno, hablando de eso, el tema de sustentabilidad ha sido de conversación para mercadotecnia y muchas empresas le ponen el empaque verde y ya es sustentable. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué es lo que realmente hace que destaquen este tipo de obras en materia de sustentabilidad, que no es nada más una decisión mercadóloga de ponerle ahí verde y que es sustentable? Sí, no, totalmente de acuerdo, que hace rato comentaba, y una frase muy común que hemos visto en muchos foros es que no nada más que tenga el sello verde o el color verde o el contexto verde,
aseguramos la sostenibilidad de una obra de ingeniería, ¿no? Va más allá, desde analizar el ciclo de vida de una obra de ingeniería, tomar en cuenta los materiales para construir los elementos que van a hacer a su obra de ingeniería, el reciclaje de los materiales, que yo sé que de acero es pionero a nivel mundial del reuso del acero para las obras de ingeniería que produce. Es desde el ciclo de vida, el contexto económico, que las obras de ingeniería que se realizan, que no nada más es realizar una obra de ingeniería así de paso cero a paso uno, o sea, de manera directa, sino hay una planeación, Un estudio de los estudios, la ingeniería, la operación, la construcción, la operación, el mantenimiento. Es todo un ciclo de vida de las obras de ingeniería en donde participa el contexto de sostenibilidad, pensando en las siguientes generaciones, que no tengan impacto económico, que no tengan impacto ambiental y que aseguren su bienestar. No nada más nuestro tiempo actual, que es la filosofía de la sostenibilidad. Sí, volvemos al cortoplacismo, o sea, no quedarnos ahí otra vez, sino hacerlo con visión a largo plazo. Para la sostenibilidad tiene que ser visión a largo plazo. Claro, definitivamente. No comprometer las nuevas generaciones porque una obra, la vida útil de una obra, las obras de ingeniería, siempre en nuestros análisis ingenieriles analizamos una vida útil de 30 a 50 años. Entonces, en ese contexto tenemos que asegurar la solución, no nada más actual, No, de 5 generaciones. de 5 generaciones, efectivamente. No hace mucho asistí a una conferencia donde hablaban de aviones y mencionaron que habían cálculos de aviones que estaban hechos a más de 100 años. Y yo digo, che, para entonces yo ya voy a estar muerta, realmente. Pero y sobre todo que el director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León no esté diciendo esto, porque a mí me deja tranquilo de cara a las nuevas generaciones de ingenieros que vengan, ¿no? Desde la cabeza de la facultad se transmite ese mensaje. Creo que los ingenieros que estamos formando en México vendrán con esa filosofía y se implementará de forma más pues digamos, automática, porque lo más importante es la formación. Claro. Luego lo aplicarás en tu vida profesional, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. En la Facultad de Ingeniería Civil, pues es el semillero de las personas que van a tomar decisiones en un futuro. Sí. Conjuntamente con un contexto multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que las diferentes herramientas que tengamos para solucionar un problema no es nada más del ingeniero civil. Va el economista, va el urbanista, va hasta el antropólogo social. Todas las áreas que disciplinas intervienen en un problema, en el caso del recurso hídrico. Por ejemplo, no hay carrera en el mundo o profesión del mundo que no tenga una relación con el agua. Sí. La comunicación del agua, la parte de los metalúrgicos, la parte arquitectónica que puedo decir, la parte los antropólogos sociales, los economistas, trabajadores sociales. No hay profesión que no tenga un vínculo con el recurso hídrico. Ninguna. Quiero decir, todas tienen una intervención franca y directa en enfrentar esos problemas hídricos en México y el mundo. Y me parece muy interesante eso que dices, porque el ingeniero del futuro ya no sirve con que solo sepa hacer cálculos de hídricos o cálculos de, como el que nos decías de la presa del Cuchillo de 5.000 litros por segundo, sino que tiene que ser un ingeniero integral, ¿no? O sea, tiene que saber de economía, de la parte demográfica, de la parte, obviamente, ingenieril, pero tienes que salir, lo que tú has dicho, muy interdisciplinar, que yo creo que es lo que se está fomentando ahora mismo en las escuelas. Totalmente. Y hay una línea muy específica que seguimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que los egresados de las diferentes facultades tienen una responsabilidad social, que le llamamos responsabilidad social universitaria, que abraza todas esas perspectivas que estamos mencionando, ¿no? Y no solo social y universitaria, porque nosotros, como de acero, estamos sujetos a normativas de calidad y utilizamos a la Universidad Autónoma de Nuevo León
y sus laboratorios para que nos certifiquen y nos den los resultados. También es una labor muy importante la que hacen, me gustaría que lo comentaras, a la hora de respaldar resistencia de materiales, qué se está instalando en una obra civil. Todo eso es labor también de la universidad que a lo mejor el ciudadano común no ve, ¿no? Sí, bueno, son más de 50 años que la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León contamos con un instituto de ingeniería civil de todas las disciplinas, de las subáreas que tiene la ingeniería civil, como mecánica de suelos, geotecnia, el laboratorio de ingeniería ambiental, el área de hidráulica, hidrología, todas las áreas en relación de nuevos materiales, que hace rato comentábamos que contamos con un centro innovador de materiales avanzados, precisamente con un contexto de sostenibilidad, precisamente, ¿no? Y ahorita con un nuevo proyecto que traemos es aprovechar el desperdicio del escombro, materiales, y está haciéndose un prototipo de viviendas utilizando con un reciclaje de material para estructuras de concreto, y estamos de la mano, bueno, con de acero viendo nuevas tecnologías. Pues. Y entonces, muy comprometida la universidad de la mano con el gobierno y con la iniciativa privada, buscando siempre lo mejor para la sociedad. Estoy de acuerdo. Y aprovechando, este podcast también me consta que lo ve muchas personas o alumnos. Yo recuerdo cuando me hubiera gustado tener un podcast como este cuando yo estudiaba ingeniería, para poder informarme. Y me gustaría que le recomendaras un libro, un artículo, alguna obra de ingeniería a esos futuros jóvenes ingenieros que se están formando no solo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. A mí me impresiona que una de las ventajas competitivas de México es la gran cantidad de ingenieros que se gradúan cada año. Creo que muchas fábricas y muchas empresas internacionales que vienen a México ven eso como una ventaja. Pero ¿qué artículo o qué autor recomendarías tú, que has escrito más de 35 artículos y tienes una dilatada carrera, a esos jóvenes ingenieros que están empezando, qué consejo y qué artículo les darías? Bueno, como ingeniero civil y todo lo diverso que tiene o el impacto que tiene en diferentes áreas, que cuando platicábamos con las nuevas generaciones, el primer día a mis amigos estudiantes de primer semestre, y lo ratifican al salir del 10º semestre o estudiando posgrado, dices, bueno, sal a la vialidad, sal a la calle y verificas, y lo que veas, para donde voltees, tiene relación con ingeniería civil. La vialidad, transporte, contaminación, agua, edificaciones, chicas, medianas y grandes, problemas de mecánica de suelos, etcétera, ¿no? Entonces es tan diverso que a veces es complicado hablar, concentrar todo en un solo libro. Hay muchos manuales técnicos, como el manual de obras que ha editado la Comisión Federal de Electricidad, que integra todas las disciplinas, pero cada disciplina, como hidráulica, hay un clásico, que es el libro del profesor Sotelo Ávila Gilberto, en su última edición, en la parte de la teoría de Terzaghi a través del área de mecánica de suelos. Entonces, cada área tiene un libro muy específico, ¿no? Hay que tener un compendio. Yo siempre he comentado en el aula, ahora de manera digital, pero tienes que tener tu bibliotejita cuando tú estés desarrollando profesionalmente, ¿no? Tienes que tener tu librerito con tu libro de hidráulica, con tu libro de estructuras, de canales abiertos, de acero, obviamente, concreto, especificaciones, normas. Entonces es una gama, es un compendio según la disciplina, ¿no? Hay muchos libros de ingeniería en México y el mundo, que pues se pueden compartir, y hay un libro que a mí en lo particular siempre me ha llamado la atención, de un autor italiano, que Enzo Levi, mi maestro en la UNAM hace tiempo, que se llama El agua según la ciencia. Ese impacta, ¿verdad? Donde se visualiza de pronto que Leonardo da Vinci también era hidráulico, ¿verdad? Y hay sus ecuaciones fundamentales de la hidráulica, así muy, muy emotivo, e invita a ratifica mi amor por la ingeniería hidráulica, como fue la pregunta inicial, ¿verdad? Pues sí, súper interesante, súper interesante.
Está poético. Me gusta. Oye, Inge, ya para cerrar esta plática, me gustaría que le dieras un consejo a los jóvenes profesionistas que están por embarcarse en su primer gran proyecto de hidráulica. ¿Cuál es una advertencia que tú podrías darles a estos muchachos para que no aprendan a la mala? Sí, no, no, la verdad, nos ha tocado trabajar en diferentes áreas, la iniciativa privada, el sector público, pero mi pasión siempre ha sido la academia. La academia, son ya más de 37, ya pegando las cuatro décadas en el aula, y siempre les comento que tenemos que ser muy responsables, tenemos que tener una capacitación permanente, siempre estar al día, y escuchemos el entorno social, escuchemos las problemáticas sociales, porque toda obra de ingeniería siempre nace antes del proceso de planeación, diseño, construcción, operación. Todo ese proceso, todo ese ciclo de vida nace de resolver un problema específico, social, urbano, el sector comercial, industrial. Siempre hay que resolver un problema. Entonces, las problemáticas, les comento a los jóvenes, hay que ser interdisciplinarios. Sí, que hay que escuchar todas las disciplinas, todas las carreras que hay para ver un problema. Como mencionaba hace rato del tema hídrico, no solo es el cálculo hidráulico, no solo son materiales de concreto, sino hay que involucrar para poder ser más efectivo y más sostenible en nuestras obras, tomar en cuenta la mayor cantidad de disciplinas con su percepción para dar una solución efectiva, ¿no? Hay que compartir el conocimiento siempre, ¿no? Sí, digamos que un ingeniero actual se convierte en una especie de coordinador multidisciplinar entre varias áreas que afectan a un proyecto, ¿no? O sea, tú tienes que ser capaz, y lo hablábamos hace unos meses, cuando nació la idea de este podcast, tú tienes que ser capaz no solo de calcular, sino de convencer a un número de personas que afectan a un proyecto y enlazarlas de tal manera que se lleve a cabo con los mejores resultados posibles, ¿no? Con las herramientas que tienes, tanto de presupuesto como de espacio, como de materiales, ¿no? Claro. Y nos llevan muchas problemáticas, nos llevan a que resulta que el nuevo ingeniero civil, además de su conocimiento técnico, el abordar habilidades blandas, el trabajo en equipo. ¿Sí? El trabajo en equipo. En pocas palabras, por ahí es un punto importante que en nuestros nuevos programas educativos, que ya cada 5 años cambiamos, tomando en cuenta a los grupos de interés que son las empresas, los empleadores, para ir afinando y estar siempre al día. Destaco que los alumnos de la facultad ahorita tienen, después de revisar los egresados, tienen un posicionamiento internacional muy importante. El plan de estudios es sustancialmente equivalente a cualquier universidad de Estados Unidos, Canadá y en el continente europeo, y no lo decimos nosotros, sino los organismos acreditadores como el ABET en Estados Unidos, Accreditation Board, y el EURACE en Europa. Tenemos la acreditación. La Facultad de Ingeniería Civil de la U Nuevo León ha tenido ese importante logro de la acreditación nacional e internacional. Y eso les transmito a los muchachos, aprovechenlo. Claro. Créanse, la verdad. Totalmente. Nosotros mismos aquí en De Acero tenemos el gerente nacional de minería, es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y hay muchísimos también puestos. Tus gerentes de industria son de la Autónoma. De parques industriales. La mayoría también. O sea, no solo la salida también es ingenieril, las soft skills que tú comentas te permiten abrirte, pues yo creo que muchos digirectivos de las grandes empresas de México son ingenieros civiles. Había un nombre que ahora que decías que abarca desde la hidrología hasta la obra civil, todo es obra civil. La carrera de ingeniería civil antes en España se llamaba ingeniero de caminos, canales y puertos. O sea, imagínate todo lo que abarca eso.
Pero la realidad es que no solo los ingenieros civiles actuales pueden dedicarse a la ingeniería, sino que hay muchos que, debido a las soft skills que traen y al conocimiento, o más bien el pensamiento analítico de resolver problemas, creo que esa es la clave de todo, pues se dedican tanto a las gerencias comerciales como a direcciones comerciales, direcciones generales de empresas. Y aquí en De Acero tenemos muchos, aparte de muchos tigres. Sí. Entonces, pues yo doy fe de eso, ¿no? Y en mi equipo tengo a varios ingenieros civiles de la Universidad Autónoma de Alcorcón y son excelentes. Ahora, no porque esto esté aquí, pero es la realidad. Entonces, damos fe de que lo que el doctor nos dice es real. Que es importante que tengan buenas bases, porque ya cuando empiezas a trabajar y empiezas a crecer profesionalmente, pues vas entendiendo más cosas, porque suena muy abrumador que tienes que ser sensible, que tienes que entender todo, que tienes que saber influenciar, pero no, o sea, cuando ya empiezas a trabajar, te empiezas a hacer un poquito todólogo y empiezas a entender de logística, empiezas a entender de materiales, de arquitectura, de ingeniería, de negociación sobre todo, que es algo que difícilmente hay una materia de eso. Pero todo tiene en común resolver problemas. O sea, Sí. volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que hace un ingeniero? Desde Leonardo da Vinci a los que se están titulando actualmente. Pues doctor, ha sido un auténtico honor tenerlo aquí en nuestro podcast Hablemos de Acero. Gracias. Para mí también. Le deseamos lo mejor al frente de la facultad, o sea, es al frente de una institución como esa, y estoy seguro de que va a tener muchísimo éxito. Y les dejaremos las redes sociales de la facultad, todos los enlaces en nuestra descripción. Síganos en nuestras redes de Acero, deacero.com, en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, y los esperamos en el próximo episodio. Gracias. Muchas gracias.